El primer invitado es el doctor Jaime Castellano Parra, quien es odontólogo, magíster en ciencias, farmacología y doctor en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es docente de la Universidad del Bosque, sede Bogotá. Él tendrá a su haber hoy 3 líneas de investigación en su conferencia. La primera tiene que ver con transmisión y fases de la pandemia por SARS-CoV-2, al igual que tendencia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2, al igual que diagnóstico molecular del SARS-CoV-2. Bienvenido, doctor Jaime Castellano, a la Universidad de Córdoba, al auditorio de la Biblioteca del Alma Mater de los cordobeses. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A Salid, mi amigo, muchísimas gracias. A Germán también por la cariñoso recibimiento reciente. Y pues bueno, la idea, como lo planteamos, a pesar de que estoy un poco abrochado con estas charlas que Salid me puso de tarea, que no son poquitas, lo siento mucho, les va a tocar escucharme varios minutos. ¿Podemos apagar la luz? ¿Hay un señalador? Decía que en parte tiene que ver, veníamos charlando con Salid un poco sobre cuáles los antecedentes de nuestros grupos y laboratorios de investigación. Digamos que compartimos muchísimas cosas similares. Hemos iniciado grupos de investigación desde hace mucho rato, trabajando en temas específicos de enfermedades infecciosas. Y más recientemente, entonces, alrededor de la llegada del SARS-CoV-2 al mundo y el inicio de la pandemia, pues encontramos una desafortunada fortuna de poder trabajar con el virus de manera permanente y actualizada, y poner todo nuestro conocimiento y ¿se puede bajar la luz todavía un poco más, por favor? Todo nuestro conocimiento y experiencia antecedentes alrededor de favorecer la eliminación de la pandemia. Entonces, mi nombre es Jaime Castellanos, yo soy profesor, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, profesor titular de la Universidad del Bosque y también de la Universidad Nacional, y que creo que voy a comentar algunas cosas, algunas reflexiones acerca de la epidemiología. No es mi tema, pero creo que precisamente por lo mismo, porque hemos estado en el fogón, los expertos en enfermedades infecciosas en los últimos 18 meses, de tal manera que tenemos alguna posibilidad de expresar opiniones acerca de lo que ha venido sucediendo y para dónde se dirige el país. Entonces, esta imagen me causó muchísimo problema en una conferencia que la dicté, porque se refería cuando alcanzó Colombia a los 100.000 casos fallecidos hace 3 o 4 meses. Nos acordamos muchísimo de la cara de Boris Johnson en Inglaterra, diciendo que él asumía la responsabilidad de 100.000 fallecidos en su país. Y eso es una realidad, es decir, la gestión de la pandemia en algunos países ha sido desastrosa. Esta es la imagen, ustedes la conocen muy bien, la imagen de cómo se reportan diariamente en un esfuerzo gigantesco que hace el Instituto Nacional de Salud. Esto es tomado de la página del Instituto Nacional de Salud, en el cual se muestra y se evidencia día a día el número de casos, el número de pruebas y todo el análisis de campo que hace el Instituto Nacional de Salud, con los reportes también sumados de las EPS y de las IPS, incluidos laboratorios como el de la Universidad de Córdoba, el nuestro, que todavía hacen diagnóstico, ya sea como investigación o como parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica en el país. Entonces vemos los 3 superpicos, esto que yo llamo el pico meseta de mayo-junio, que no tiene que ver nada con los paros, como vamos a ver ahora, pero la realidad es que ha sido una actividad, desafortunadamente para Colombia, una de las secuelas de la gestión de la pandemia, que ha dejado muchísimos huecos en la gestión. Y a pesar de que ha habido una grandísima inversión de recursos económicos, no han afectado positivamente la evolución de la pandemia en Colombia, como vamos a ver en la segunda parte de la conferencia. Tenemos
3 partes. Una primera sobre epidemiología, un poco sobre las fases de la pandemia y las estrategias que han utilizado otros países para el control de la pandemia. Y la tercera parte que es sobre diagnóstico, digamos que es en lo que no, digamos más nos interesa y en lo que más nos movemos. Esta imagen la conocen también muy bien ustedes. Los elementos relacionados fundamentalmente con la creo que voy a poner más bien el puntero láser acá. Como ustedes ven, de los casi 5 millones de infectados confirmados en el país, hagan cuentas de que aproximadamente por cada confirmado por laboratorio, estos confirmados se hacen por PCR o por antígenos, por pruebas de antígeno, y las características de la transmisión y de la confirmación lleva a que uno pueda hacer la predicción de que es aproximadamente 3 o 4 personas por cada infectado que no ha sido diagnosticado. Entre otras cosas porque ustedes saben que el 80% tienen enfermedad leve o moderada, muchos de ellos asintomática en el que no se hace ningún tipo de diagnóstico. Y adicionalmente, y los grupos de edades, solamente para llamar la atención que aproximadamente el 20% son menores de 20 años, o sea que el 80% están de 20 años para arriba, pero los fallecidos, el 87% hacen parte del grupo de mayores de 50 años. Esto es un dato súper importante porque se asocia fundamentalmente, sobre todo los mayores de 60 y 70 años, se asocia fundamentalmente a aquella presencia de comorbilidades que ustedes muy bien conocen y que se relacionan muy frecuentemente con desenlaces fatales de la infección. Esto es un dato del Instituto Nacional de Salud tomado es un analista epidemiológico que frecuentemente saca datos sobre la información en Twitter. Es súper interesante si tienen la oportunidad de seguirlo porque realmente publica diariamente 3 o 4 reportes sobre los datos sacados de la metadata del Instituto Nacional de Salud, solamente para decirles otra vez cuáles son las personas hospitalizadas, de qué grupos etarios y cuáles son los que están en UCI, para poder tener un dato efectivamente de que sigue existiendo. Estos son datos de ayer o de antier, de tal manera que a pesar de que estamos en ese descenso que nos causa algún tipo de emoción positiva, pues es claro que todavía sigue existiendo una gran transmisión de casos y de fallecimientos en el país. Es decir, estamos hablando de 100 casos de fallecidos al día. Eso nos parece poquito hoy en día, cuando veníamos de cifras de alrededor de 500 casos diarios de fallecidos en mayo-junio, para poder plantear efectivamente que hoy tenemos solamente 100 casos. 100 casos de fallecidos es una barbaridad todavía. Ustedes saben que en Israel o en algunos estados de Estados Unidos, tener 2 o 3 casos de fallecidos es un motivo de alarma como debería ser. Es decir, no hay razón de tranquilizarse por tener 1 o 2 o 3 o 10 casos de fallecidos. Esos son los datos que, otra vez, estos son datos obtenidos de esta página de Vicente Calvo. Solamente para llamar la atención en un dato súper importante, y es que parte de la discusión muy seria de la evolución de la epidemia en Colombia es que se le entregó la mayor parte del diagnóstico y el seguimiento de los pacientes de COVID y los infectados con coronavirus, se le entregó a las EPS que no lo saben hacer. Si las EPS no son capaces de hacer un seguimiento adecuado, no son capaces de invertirle recursos, esfuerzos, a pesar de que se les están transfiriendo los recursos. Es decir, siguen, no sé si ese término está correcto, chichipateando con los recursos. No sé si eso se usa aquí en Montería, sí, quedándose con los recursos y no irrigando los sistemas, las IPS, sobre todo los laboratorios o los sistemas de atención de pacientes domiciliarios, no se está haciendo correctamente. Entonces aquí hay un problema muy serio porque, entre otras cosas, solamente para llamar la atención en un dato, esto es también del 23 de agosto, para hablar que el retraso en el seguimiento, confirmación y reporte de pruebas positivas está demorando en promedio entre 10, 12, 14 días en todo el país. Y eso nos dice efectivamente que cuando el paciente ya se reporte y aparece en la estadística nacional, el paciente ya está por fuera de todo riesgo y inclusive ya no está contagioso, no tiene ningún interés. Y a ese paciente no se le ha hecho lo que hay que hacerle. Sea asintomático, sintomático, levemente sintomático o con mayor cantidad de síntomas. Entonces, fíjense, en este caso, más de la mitad de los casos tienen más de 14 días de evolución, o sea, fueron muestras tomadas o que empezaron síntomas
si son sintomáticos, empezaron síntomas hace más de 2 semanas. ¿Ya para qué, entre comillas? Es decir, ahí literalmente es plata botada y él hace un cálculo de cuánto valen esas muestras. Son 325 millones de pesos botados a la basura en pruebas que no tienen ningún beneficio real en el seguimiento de la pandemia. Solamente para decir que tenemos ahí unas dificultades serias. Pero ahora entonces tenemos una dificultad adicional, es la aparición de Delta. En estos países, que aquí está Estados Unidos, esto es Estados Unidos, Israel e Inglaterra, la línea naranja corresponde a los casos y la línea amarilla sombreada es el número de fallecimientos en el eje de la izquierda, son los fallecidos, en el de la derecha son los casos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos aquí una situación bien complicada porque pues, en la mayor parte de los países venían de unos datos de reportes muy, muy bajos y cuando comienza a hacer la aparición en la variante Delta en todo el mundo, pues comienza el número de casos a crecer de manera indiscriminada. En tanto, lo que se detectó muy tempranamente es que tenía alguna capacidad de efectivamente de evadir la respuesta inmunológica generada por las vacunas, independientemente de cuál fuera. Y esto es muy importante porque no sé si lo vamos a discutir ahora o después en algún otro momento, porque a pesar de que eso está ocurriendo y puede uno literalmente pegarle una palmada en la cara a ver estos datos de crecimiento de casos tan fuertemente en los países que tenían grandes coberturas de vacunación. Quien más la tiene es Israel, que tiene alrededor de 72% de cobertura total en el país, pero Inglaterra tiene 65%, Estados Unidos tiene 50% de cobertura, entre otras cosas porque ustedes saben que hay grandes grupos de población que no se quieren vacunar. Y entonces, a pesar de eso, la realidad es que el número de casos fallecidos no se comporta de una manera similar a como se comportaba antes de las temporadas de vacunación. Es decir, si bien es cierto, hay una mayor transmisibilidad de la variante Delta en este momento en todo el mundo, lo claro y lo que se conoce hasta ahora es que en el caso de Delta, las vacunas, aunque pierden un poco de la capacidad protectora, y para ustedes que les gusta este tema, la inmunología, los anticuerpos, la neutralización, podrían entender que la evaluación de una pérdida de la capacidad protectora en experimentos en el laboratorio sobre la neutralización del virus no indica que hay desprotección de ese individuo, porque a largo plazo, a mediano a largo plazo, a 6, 8, 10 meses después de la vacunación, quien protege fundamentalmente a los individuos de la enfermedad severa y de la muerte es la respuesta celular asociada fundamentalmente a linfocitos T y linfocitos B, que es lo que debe ocurrir. Por eso las cifras de fallecimientos en el mundo, a pesar de los grandes crecimientos de casos y de hospitalizaciones, no crecen paralelamente al número de casos. Y eso es una hipótesis para el debate. Si ustedes quieren, lo hacemos, me agarran a tomatazos y me preguntan por qué sí, por qué no, que es que la Delta nos va a matar, que es que ya acabó esta vaina, que mejor el meteorito. No, pensémoslo y discutamos las cifras. Es decir, realmente aquí hay una pugna y varios elementos adicionalmente, inclusive de geopolítica, que es importante tenerlos en cuenta para hablar cuando hablemos de la dinámica de transmisión en este momento. Esta es la estructura de la transmisión de la mortalidad en Colombia. Como siempre, los hombres llevamos las de perder. La relación es casi de 2 a 1. No exactamente 2 a 1. Esto es de 1.6, 1.7 a 1. Hombres por cada mujer fallecida, realmente es muy frecuente encontrar, y esto es una tendencia que es mundial, el hecho de que es mayoritariamente los hombres los que fallecen. Pero quería llamar la atención sobre esta figura que es tomada de la estadística del DANE. Estos son datos públicos y son datos oficiales. Miren ustedes este dato tan importante, tan conmovedor. Lo que está aquí son las tendencias de mortalidad. Estos son números de defunciones por cada semana epidemiológica en el país en los últimos 4 o 5 años. Estas líneas, este es el promedio del comportamiento de fallecimientos en el país. Esta línea es la del año pasado, imagínense ustedes. O sea, lo que clásicamente uno puede ver en esta diapositiva es el exceso de mortalidad por COVID. Solamente para llamar la atención de que esto no es una gripa. Realmente genera una carga en la enfermedad. Y no solamente, y esto es por COVID. No hemos evaluado y no se ha evaluado y hasta ahora se está empezando a identificar el impacto tan grande que ha tenido la pandemia, los cierres,
todo el retraso en atención hospitalaria, sobre todo de adultos mayores en cáncer, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades crónicas severas, que han dejado de atenderse en el último año por razón de la pandemia y que han seguramente sumado más y más fallecimientos de personas que no debieron haber fallecido en condiciones normales y en atención normal. Y esta cifra, peor todavía, es la del 2021. Es decir, estamos hablando de casos de mortalidad acumulada por semana muchísimo más alta que los promedios nacionales. Y aquí tenemos unos datos. Esto ya está estandarizado a tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Voy a llamar la atención solamente para Montería, porque las tasas más altas son indudablemente las de algunas capitales que han tenido peor atención a la pandemia. Aquí está Montería, con en total 226 casos por millón de fallecidos. Los casos son tasas de mortalidad. Bogotá, Medellín, Leticia. ¿Ustedes se acuerdan de los casos de Leticia? El año pasado fue impresionante también. Entró rápidamente y efectivamente una mortalidad muy alta en un grupo muy pequeño. Son 50.000 habitantes y hubo alrededor de 250 muertos en cuestión de 3 o 4 meses. Cosas pues, que no se veían anteriormente con todo esto. Entonces, aquí está Bogotá con 161 y decíamos Montería con 226 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que quiero decirles es que las tendencias dependen también de algunos manejos locales que se hacen por las alcaldías y las secretarías de salud de Bogotá, de cada departamento o municipio, que a veces se hacen de manera adecuada y otras veces no tanto, muy sujetas a los vaivenes de la politiquería y de las inversiones en salud pública que no se hacen tampoco correctamente porque no hay ninguna experiencia, ninguna ciudad del país, ni siquiera Bogotá, que más o menos hubiera podido tener experiencia, lo ha hecho bien. Grandes amigos en la Secretaría de Salud de Bogotá, grandes enemigos. Mucha gente muy querida, pero también hay que decirlo. Es decir, esto, pues obviamente, digamos, como profesor y como profesor independiente, tengo que decirlo también en su momento. Y los debates, pues, que en algunos espacios pues, pueden ser un poco agrios alrededor de todo esto. Iba a llamar la atención otra imagen solamente para comentarles esto. Miren, esto es la mortalidad durante las cuarentenas. Es impresionante. Es decir, también lo que significó esto, los cierres y las cuarentenas cerradas, pues generaron estos son causas externas, o sea, accidentes, homicidios, traumas, pues disminuyeron muy poderosamente precisamente por el asunto de los cierres. Y otra vez volvemos aquí a los casos de exceso de mortalidad por todas las causas, en el histórico en la línea gris y en la actual en la línea negra, que se ven las tasas muy altas de estos son promedios diarios por cada mes, son muy altas. Es decir, realmente hay una crisis gigantesca que yo creo que no hemos magnificado suficientemente acerca del impacto que ha tenido y va a tener y seguirá teniendo el COVID en Colombia y en el mundo. Los hombres, otra vez, estar casado es factor de riesgo, gravísimo. Mírenlo. Entonces, y hombre casado, peor todavía, 24%. O sea que, por favor, cuídense. Eviten los factores de riesgo. Pero mucho más impactante ha sido esto, y pues quienes me siguen en mi Twitter, que es JE Castellanos 2, JE Castellanos 2, a raíz de esta presentación he estado trinando algunas de estas imágenes y se ha generado una grandísima actividad alrededor de esto, porque ustedes ven aquí que el 87% de los fallecidos pertenecen al estrato 1, 2 y 3. Es decir, si esto no es inequidad, entonces no sabemos qué es inequidad. Realmente es una situación muy compleja, porque lo que se ve realmente es que todos esos factores asociados a la inequidad en salud, a las barreras de atención, a la falta de subsidios, a la imposibilidad de que los estratos 1, 2 y 3 se puedan cuarentenar, que es lo que ha sucedido. Las personas de mayor nivel socioeconómico y cultural y educativo, lo que ha sucedido es que pueden hacer teletrabajo, pueden cuidarse, normalmente no se transportan en transporte público, mientras que los estratos 1, 2 y 3 han sido permanentemente ubicados y han tenido que desempeñar sus actividades durante todo el proceso de la pandemia, de tal manera que al final son personas que están altamente expuestas, que se enferman rápidamente, que se hospitalizan y fallecen. Al hacer el ajuste, porque entonces el debate fue, bueno, estos son datos gigantescos, son muy impactantes, 87%. ¿Qué proporción de personas en el país son estrato 1, 2 y 3?
el 75%. O sea, de todas maneras es un grupo muy grande. O sea que esto, al corregirlo por el censo, nos sigue dando que la tasa de fatalidad en el país para estrato 1 es de 4.5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el estrato 6 es de 1.82. O sea, sí hay un desbalance alrededor de la atención y los factores de riesgo asociados al estrato socioeconómico y a las barreras de acceso en salud. La barra roja es Bogotá, otra vez, las cifras más altas. Claro, esto está relacionado también con que Bogotá tiene el 20% de la población nacional, por lo tanto, entonces el número de casos se han reportado allí, pero también Bogotá lo ha intentado hacer y hay grandes huecos alrededor de la posibilidad de ayudarle efectivamente a la ciudad, a los pobladores, a mantener cifras mucho más bajas de contagio. Aquí está, mírenlo, hospitalizaciones, estrato 1, 93% de los casos son hospitalizaciones en estrato 1, 56% en estrato 2 y 27% en estrato 3. Y los fallecimientos, mírenlos aquí, muy altos siempre, en estrato 1, 2 y 3. Esto inclusive, estos son cifras del Centro de Investigación Epidemiológica de Investigación Económica de los Andes. Y esta de ANIF, que también identifica unos datos que confirman efectivamente, inclusive estos son tasas por cada 10.000 individuos que siguen siendo tasas realmente aberrantes alrededor de cómo se ha manejado la pandemia en algunos sitios. Iba a hablar, les comenté al principio acerca porque ha sido, todavía es parte del debate de definir si las movilizaciones de mayo y abril, de mayo y junio contribuyeron o no al pico meseta que hubo en mayo-junio en el país. La respuesta, según un estudio que hizo algunos investigadores de la UIS, es que no. Inclusive lo que ustedes ven aquí, esto es un artículo publicado por David Bautista y Sebastián Londoño en este portal, que es muy interesante, porque lo que se ve aquí es que estos son mediciones de movilidad. O sea, en Google hay una herramienta que le permite saber cuánta gente se está moviendo de acuerdo a si está conectado o no a Google, ¿no? Eso es ahí sí con el chip de Bill Gates, ahí está funcionando, ni siquiera en la vacuna, porque ya destapamos una vacuna, la miramos en el microscopio y no estaba tal chip, ¿no? Entonces, bueno, rarísimo. Bueno, el chip lo tiene usted en el bolsillo, ¿no? Y lo está persiguiendo para todos lados y sabe dónde está usted. Y estos datos vienen de ahí. Cada vez que usted prende su celular y se conecta, se le informa al Google y en la plataforma de Google le dice dónde está. Entonces miren las caídas estos son las cuarentenas, impresionante, parques, espacios públicos, tiendas y farmacias, ocio y recreación, transporte. Cuando comenzó la Semana Santa, comenzó en Colombia, comenzó el proceso de descuarentenamiento nacional, sin que hubiera la ley, el decreto de descuarentenamiento ocurrió casi como unas 4 o 5 semanas después. Comenzó, miren, el paro nacional. Y lo que se ve es que al contrario el paro nacional lo que contribuyó, como ya se había reportado cuando las manifestaciones del año pasado por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, se reportó que inclusive en las ciudades donde hubo las manifestaciones más fuertes en Estados Unidos, en esos sitios se redujo la transmisión de COVID, porque las personas por el paro y las dificultades en la movilidad, lo que hizo fue quedarse en sus casas. Entonces había menos contagios, es decir, las personas que salían a las protestas eran un grupo, pero las protestas causaron colapsos en el tránsito que generalmente fue parecido a lo que sucedió en el país. Entonces miren ustedes que el efecto del paro nacional fue que hubo un descenso en la circulación nacional. Y este es el trabajo que les comento, que es de Moreno Montoya, el grupo de la Universidad de la UIS, en el que se ve que al momento del paro, las tendencias no se modificaron. Esto es Barranquilla, mírenlo, venía bajando, siguió bajando. Bogotá estaba subiendo y se estabilizó al contrario. Bucaramanga empezó a bajar a partir del paro. Cali fue la única ciudad en donde hubo un incremento a partir de la fecha del paro y Medellín continuó su tendencia también después del paro. O sea que no hay evidencia realmente de que el paro hubiera contribuido a un aumento en la transmisión. Realmente ese gran pico de infecciones y fallecimientos de mayo y junio correspondió fundamentalmente a una tendencia al alza que venía desde Semana Santa en un descuarentenamiento absoluto que hubo en el país y ustedes lo conocieron muy bien. Bueno, esto es nada que hacer, ya lo conocen muy bien, las aglomeraciones después de que se definió después de Semana Santa la apertura completa.
Entonces, pues otra vez, ahí como conclusión les puedo contar, hay algunos elementos que son muy importantes, que están relacionados con una carga histórica de inequidades y de barreras de acceso en los estratos más pobres del país, que ha perjudicado grandemente las cifras y los enfermos, la carga de enfermedad en los pacientes y en las personas que son de estrato 1, 2 y 3. Las personas que más enfermas, que tienen menos acceso, que más fallecen, que están asociados precisamente a esas dificultades históricas y a la evidencia clásica pues, de grandes barreras de acceso a los servicios de salud y a la imposibilidad de tener cuarentenas estrictas, como ha ocurrido en otros países, en esas personas que están infectadas independientemente de sus ingresos. Es decir, el factor de éxito, como vamos a ver ahora, ha sido efectivamente si un gobierno es capaz o no, que no ha sucedido en Colombia, de garantizarle que aquellas personas que están infectadas permanezcan aisladas. No ha ocurrido. Y la plata se ha gastado en otras cosas. O sea, ustedes escucharon, en el Senado no fue posible hacer pasar la ley de renta básica. Imposible, no se logró. Y eso hubiera sido parte del manejo, y la plata se destinó a otras cosas. Entonces, pues definitivamente la situación, esto hace parte de lo que esto es el índice de resiliencia de Bloomberg, que no tiene nada que ver con el tal índice. ¿Alguien se acuerda del índice de resiliencia del Ministerio de Salud? Sí, bueno, ahí está. Nada, ellos sacaron un índice de resiliencia. De pronto tal vez lo único que le queda en la cabeza es que si usted tiene 85% de camas de UCI ocupadas, o menos de 85%, puede abrir los estadios y las discotecas. Sí, eso es lo que dice el índice de resiliencia. Realmente el índice de resiliencia es mucho más poderoso. Entonces, sí hay un índice de resiliencia para COVID en el mundo, pero está constituido fundamentalmente de unos elementos que son muy importantes. Cómo se comportan los casos, la mortalidad de casos por cada mes, el número de casos, la mortalidad de casos, el índice de muertes por millón, la tasa de positividad. Es una de las más importantes, la tasa de positividad. ¿Ustedes se acuerdan cuánto fue la tasa de positividad en mayo-junio en Colombia? Alcanzó casi el 30%. En algunos días era el 30%, pero en la mayor parte del tiempo fue entre el 20 y 25%. O sea, 1 de cada 4 personas resultaba positiva. Tengan en la cabeza también que eso significa que por cada positivo confirmado por antígenos o por PCR, había por lo menos 3 o 4 que no estaban siendo ni estudiados, ni investigados, ni confirmados. O sea, la situación era realmente catastrófica. Entonces, una tasa de positividad en este momento es 26%. Esto es tomado tal vez de ayer o antier, no me acuerdo. Porque Colombia estaba en ese momento, aquí está en el puesto 52 de 53. No, mentiras. Sí, está muy mal. Son 53. Argentina está de último. Colombia está de segundo, pero de atrás para adelante. La tasa de positividad, el porcentaje de personas cubiertas por vacunas, este es el 8%. En este momento vamos en el tal vez como 17% con ambas dosis. Esto está más actualizado, perdón. Colombia está en el puesto 39, aquí está, puesto 39. La tasa de positividad sigue estando en el 22%. La tasa de mortalidad es altísima, mírenla ustedes. Solamente superada por Perú, en este caso de los vecinos. De tal manera que al final efectivamente hay una gran cantidad de datos que muestran que la cosa ha sido un desastre en la gestión de salud pública del país. Y que, peor todavía, no hay perspectiva de que se va a enderezar a corto plazo. Entonces, pues definitivamente hay muchas consideraciones aquí que hay que tener en cuenta en torno a la epidemiología de COVID. Muchas gracias. A la primera parte.